Buenas tardes, noches a todos. Hay un público aquí bastante diverso. Espero poder llegar a todos los niveles, ¿vale? Desde los más pequeños a los más mayores. Rápidamente me quiero presentar. Soy Sergio, estoy casado con una sudafricana que se llama Ned. Tenemos 3 hijos, Andrea, Josué y Peter. Mi esposa nació en Sudáfrica, pero vino a España en el año 84 y se quedó aquí. Se enamoró de un español, me parece. Así soy yo. Así que aquí estamos. Vivimos en Madrid, a las afueras, no sé si lo conocéis, cerca del Escorial, un sitio muy emblemático, ahí cerca de las montañas. Y es un gran cambio venir de la montaña al mar. Así feliz. Hace unos años conocí a Carmelo, también a Irán. Y fue a Irán que me pidió, hace un año casi, en noviembre, si podía venir. No sabían que eran 5 años, y lo llego a saber, traigo una tarta, aunque se hubiera derretido en el camino. Bueno, yo soy, sobre todo, una persona normal y corriente, como todos vosotros, pero llevamos años empezando una obra cristiana allí cerca del Escorial, entre las casas y todo esto. Y también tenemos un pequeño centro también que tenemos ahí. Trabajamos mucho sobre todo con jóvenes, hacemos campamentos de jóvenes y hacemos muchas actividades. Y luego también me dedico a la docencia y enseño en varios sitios. Y realmente mi pasión es la enseñanza. Así que, bueno, lo que quiero compartir con vosotros hoy y los próximos días es un texto un poco paradigmático, misterioso, que seguramente se conoce, pero Jesús en el Evangelio de Juan dice en un momento, lo tenéis ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, dice algo así como, refiriéndose a él mismo: si el Hijo os libertare, ¿cómo sigue? Seréis verdaderamente libres. Hablamos mucho de libertad y de qué significa, ¿no? Pero Jesús dice, si Jesús nos liberta, seremos libres de verdad. Y eso me ha dado por pensar y analizar un pelín más todo el tema acerca de qué significa la libertad. Pero claro, para entender qué significa libertad hay que entender muchas otras cosas. Entonces, voy rápidamente y os voy a mostrar el esquema de las sesiones, ¿vale? Digo, a ver si puedo crear un poco también aquí de interés para que vengáis también mañana y el domingo, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer una sesión de introducción y vamos a hablar del propósito para que fuimos creados. Hay gente que puede decir, yo ya soy libre, a mí no me tiene que hacer nadie libre. Vale, vamos a ver el propósito para el que fuimos creados. La sesión 2 de mañana vamos a ver que hay un sutil cambio en la narrativa y de repente hay un enfoque en el pecado y el discípulo o el creyente o la persona y el pecado. Hay un cambio de repente en la narrativa. Luego, la tercera sesión, también mañana por la tarde, vamos a hablar un poquitín del texto. Si el Hijo os libertare, y la encarnación como problema. A lo mejor son palabras un poquitín altisonantes, un poco elevadas, pero lo que quiero decir es que el hecho de que el relato bíblico diga que el Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, se hace como tú y como yo, es un problema de limitación, de entendimiento. ¿Y qué significa eso? Que Dios se abaja para hacerse como nosotros. Y el tercero, intentaremos hablar el domingo sobre lo que es la verdadera vida en libertad, unas conclusiones sobre lo que vamos a estar hablando en estos días. Pero aquí habéis venido no solamente para escuchar, sino también para participar, ¿no? Entonces, quiero que paséis unas tarjetas, por favor. 1 por persona. Los niños también pueden tener si quieren dibujar. Pero quiero que respondáis a 3 preguntas. Ahora, no os pongáis nerviosos. No vais a tener que compartirlas. Tienen que ser tus respuestas, ¿vale? No las respuestas que los demás esperan, sino mis respuestas como yo lo entiendo. Incluso si podéis pasar también a los de sonido, fenomenal, que todo el mundo lo conteste. Estas van a ser las preguntas, ¿vale?
Si no las podéis leer, os las voy a leer, que se ve chiquitito. La primera, según tu opinión, no sobre la opinión del pastor, del papa, de mi profesor, según tu opinión, ¿para qué hemos sido creados? ¿Vale? Según tu opinión, no la opinión de mi marido, de mi hijo, según tu opinión, ¿para qué hemos sido creados? Escríbela, por favor. La segunda pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Es decir, ¿para qué estamos aquí? Y la tercera, y esta es más complicada todavía, imagínate que estás en Mercadona y viene una persona y te dice, ¿qué he de hacer? ¿Vale? ¿Qué le dirías? Esta es la pregunta. ¿Qué he de hacer? ¿Qué le dirías a esa persona? Te viene de repente y te dice, ¿qué he de hacer? Y sabes que por lo que está yendo hay una cierta urgencia, ¿no? ¿Qué he de hacer? No le digas, compra los yogures, esto. ¿Qué he de hacer? ¿Qué le dirías? ¿Se entiende más o menos? Las caras me dicen que no. Alguien te viene y te dice, ¿qué he de hacer? Y tú sabes que es una pregunta muy profunda. ¿Qué he de hacer con mi vida? ¿Qué he de hacer? ¿Vale? Bueno, responderlas, por favor. Os dejo un par de minutos porque sé que no es. ¿Las repito o las tenéis las tres bien? ¿Las tenéis? ¿Para qué hemos sido creados? El propósito por el que estamos aquí. Y alguien te pregunta a ti, ¿qué he de hacer? ¿Qué le dices a esa persona? Fácil, ¿eh? Esta tarjeta, por favor, os la guardáis y la traéis también mañana y pasado, si vais a venir, porque me interesa que a lo largo de estos días podamos iluminar un poco lo que estamos hablando. Rellénalo, no lo dejes, no lo hagas en casa después. Hazlo ahora, por favor. Coge unos minutos para hacerlo. Mójate. La primera es, según tu opinión, ¿para qué hemos sido creados? La segunda, ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Para qué estamos aquí? Y si alguien viniera a ti y te preguntara, ¿qué he de hacer? ¿Qué le contestarías? Aquí no hay respuestas que se aprueban y se desaprueban, buenas o malas. Son tus respuestas, ¿vale? Son intransferibles y es importante que las contestemos, porque escrito queda y es importante. Veo todavía algunas manos aquí escribiendo, así que vamos a esperar un momento, porque es importante que ese trabajo lo hagamos al principio para no cubrirlo.
¿Vale? ¿Estamos más o menos todos? ¿Todas? Perfecto. Bueno, los que no lo habéis hecho, si lo podéis hacer más tarde, sería bueno, estas 3 preguntas. Vale, vamos a pasar a esto. Si te mueres por decir la respuesta, está bien, puedes decirla, ¿eh? Pero yo creo que vamos a ir poquito a poco en estos días desentrañando y podrás participar. Dice un libro muy conocido, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cristianos más o menos tenemos una idea, porque hemos leído bastante, por lo menos la primera página de la Biblia, ¿no? Bereshit bara Elohim hasamayim haaretz, ¿no? Dios hizo en el principio los cielos y la tierra. Y sabéis que tenemos, no sé si lo sabéis, pero como 2 relatos distintos, ¿no? El primer relato del capítulo 1, ¿os acordáis? Que Dios hace la creación ¿en cuántos días? En 6 días, ¿no? Y empieza separando, un poco raro, ¿no? Que va separando las aguas, que separa algo que llama como una cúpula y que separa los cielos de otras cosas, un poco como una especie de creación un poco a la antigua, ¿no? Y el capítulo 2, bueno, acaba el capítulo de Génesis en 2:4 diciendo, estos son el relato de cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y a partir del capítulo 2, capítulo 4, más o menos empieza a hablar de la creación más propiamente de Adán y Eva. Ya lo ha hecho anteriormente, pero ahora es como, ¿os acordáis que da estos detalles de que crea a Adán y crea los animales y le trae todos los animales y Adán dice, es que no puedo hablar con este, tampoco con este? Y Dios dice, ¿y no se halló para Adán ayuda, persona con la que pudiera hablar? Y entonces dice que le entra un sopor, un sueño, y dice como que desde el lado, que lo veis aquí, en esa representación antigua, pues crea a la mujer. Y cuando Adán ve a la mujer dice, esto sí que sí. Esto es lo que estaba buscando toda la vida, ¿no? Que nos ocurre a nosotros cuando encontramos a la mujer de nuestra vida y dices, tanto tiempo buscando, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Pues a Adán le pasa lo mismo, se da cuenta de esto. Pero uno sería, el primer capítulo es la creación a gran detalle y el capítulo 2 se centra sobre todo en la creación del ser humano, ¿vale? ¿Sabéis cómo se llaman los 2 primeros humanos, no? Agapito y ¿cómo se llaman? Adán y Eva. Pues Adán y Eva. Pues fijaos, es interesante. Nosotros pensamos que Adán es un nombre y además no es muy común en España, pero en otros países sí, llamar a los hijos Adán, ¿no? A mí mi padre me decía cuando llevaba el pelo largo, parece un Adán, ¿no? Así, entonces aquí en España no se lleva mucho. Eva sí. Pero curioso, en hebreo la palabra Adán no es un nombre propio. Significa humanidad. Y la palabra para Eva significa algo así como vida. Y es curioso, porque en el relato del Génesis, llamar humanidad y vida es como decir, no son solamente 2 personas, es como si está hablando de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que pasar por las mismas circunstancias, ¿no? Todo el mundo aquí nacemos, crecemos y moriremos. Todo el mundo aquí crecemos de padres, conocemos personas, tenemos que trabajar, nos desarrollamos, nos hacemos viejitos y algún día nos vamos de aquí. Esto es común y es curioso que el libro de Génesis dice, cuando Dios crea al hombre y la mujer iguales, coiguales, para estar juntos, el nombre que les da el relato es humanidad y vida, como diciendo, no solamente son ellos 2, somos nosotros, todos nosotros estamos en ello, ¿no? Bueno, el relato de Génesis, no digo nada nuevo, tiene una función y una enseñanza. Es decir,
Tú cuentas un relato porque quieres demostrar alguna enseñanza, ¿vale? Lo primero que quería comentar era justamente esto, que Adán significa realmente humanidad. Es curioso que Adán es creado, ¿de qué es creado? Del polvo. Bueno, en realidad la palabra es, en hebreo, Adamá. ¿Veis aquí la palabra Adán? Y esto significa de la tierra, del terruño. Podríamos decir que Adán es el hombre del polvo, el hombre hecho del polvo, la humanidad hecha que surge, que es creada por Dios. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es interesante. El libro de Génesis, al tratarnos de decir esta narrativa, esa historia, que es como se enseña en la antigüedad, se enseña por medio de historias, nos quiere decir primeramente que Dios es. No está demostrando si Dios existe o no. Esa pregunta filosófica no se da en la Biblia. Dios es. Hay gente que nos dice en nuestra yo no creo que Dios exista. Está bien. Pero la Biblia en ningún momento dice, ¿sabéis? Dios existe. No. Todo el mundo, por así decirlo, era religioso en ese tiempo y sabía de que había Dios o muchos dioses. Y la Biblia empieza, en el principio, Dios hizo. Ya está ahí. Cuando fuese el principio, Él ya estaba allí. Así que Dios es creador y Él es antes que todo. Para nosotros decimos, claro, Dios es antes que todo. Bueno, eso no es algo tan conocido en el mundo antiguo. Ahora comentaré algo más. Y además, ¿os acordáis lo que dice el relato del Génesis en el capítulo 1? Como unas 6, 7 veces dice, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Y cuando algo se repite, si repito algo es porque quiero enfatizarlo, ¿no? Y al final dice, cuando hace al ser humano, dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? ¿Os gusta el chocolate? A los pequeñajos os gusta el chocolate, ¿no? ¿Sabéis que la palabra en español para el chocolate, ¿cómo se llama también? Cuando esos chocolates que a veces tienen cosas de fresa dentro, ¿cómo se llaman? La caja roja de Nestlé, bombón, y eso viene del francés. ¿Sabéis qué significa bombón? 2 veces bueno, bombón. Por eso me gusta tanto, porque es tan bueno. Pues es lo que está diciendo de alguna manera Dios. No solamente que es bueno, sino que es sumamente bueno lo que ha hecho. Un Dios bueno crea cosas buenas. Y dijimos, claro, esperad, porque no es algo que es tan de perogrullo en esta cultura. Veremos. Segundamente, si Dios crea, todo lo demás es criatura. Todo lo demás es creado. Los seres humanos, los animales, los astros, todo es creado. No estaba allí, sino que es creado. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas culturas contemporáneas de Israel, los astros, las estrellas eran dioses que habían estado ahí. Y el relato de Génesis dice, no, todo creado. Dejaros de esas historias. Importante, nosotros lo tomamos por sentado, lo damos por sentado, pero no es así. Luego también, el hecho de que el hombre y la mujer son creados de forma particular. Fijaos, a semejanza e imagen del Creador. Hablaremos más de esto. No habla de los animales, ni de los astros, ni de las estrellas, ni de los peces, ni de las plantas. Pero cuando se habla de la creación del hombre y la mujer, no solamente el hombre, sino también la mujer, creados a imagen y semejanza del Creador. Lo hemos escuchado esto miles de veces. ¿Pero qué significa? Veremos. Y luego, Dios crea todo. ¿En cuántos días hemos dicho? En 6. ¿Y el séptimo día qué hace Dios? ¿Qué hace? Descansa. ¿Por qué? Porque Dios está cansado. Claro, Dios ha trabajado tan duro que 6 días, ¿eh?
quiere un domingo, quiere un día. ¿Estaba cansado Dios? Si dice de la Biblia que es un Dios todopoderoso, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué descansa Dios el séptimo día? ¿Por qué? ¿Por qué no lo acaba en 7 días? Sí, ¿sabes qué es muy curioso? ¿Qué hace un artista cuando hace su obra de arte? Cuando la acaba. Oh, my. Esto es, cómo mola. Y es lo que hace Dios. Hace todo, dice, bueno en gran manera. No es el cansancio, es la contemplación. Decir, la obra está acabada. No está incompleta, está completa. Es buena. La palabra buena, bueno, aquí tov en hebreo, significa que es conforme a lo que Dios quiere. ¿Vale? No es como decimos, a mí esta obra de arte no me gusta, es que es muy fea o muy mala. No se trata de lo estético. Significa que Dios ve todo, los animales, los pájaros, las y dice, todo está en perfecto orden. Hace aquello que tiene que hacer. ¡Qué bueno! Y Dios dice, está hecho. Y Dios descansó de todas sus obras el séptimo día. El gran creador contempla su obra y dice, me ha salido muy bien, muy, muy bien. Bombón. Ahora, el relato del Génesis no es el único relato de esta época. Hay otros relatos. Y os lo tengo que contar un poquitín. Espero que no sea muy rollo, pero vais a entender un poquitín más. Hay un relato más antiguo incluso que el del Génesis, que se llama Enuma Elish, ¿vale? Es de Mesopotamia, ¿vale? Y entonces, en Enuma Elish, fijaos cómo empieza. Cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados y abajo el nombre de la tierra no se había pronunciado, existía ya Apsu, el primordial, su procreador, y también la creadora Tiamat, la paridora de todos ellos. Cuando mezclaron sus aguas, no estaban juntos los pastos, no se extendían las cañaverales. Cuando ninguno de los dioses había aparecido, no se había pronunciado ningún nombre, ni se habían establecido los destinos. Mucha gente coge el tema del Génesis y dice, ¿ves? El Génesis va en contra de la, ¿cómo se llama? El tema que venimos de los monos y tal. De la evolución. No tiene nada que ver. Cuando esta gente escribió esto no tenía nada que ver. Estaba respondiendo seguramente a este tipo de narraciones. No sabíamos que existían, pero a finales del siglo XIX, en excavaciones se descubrieron muchas de estas tablillas en Mesopotamia. No se conocía ni siquiera esa lengua, que era la lengua cuneiforme, que está hecho con trocitos, ya veis, como palitos, y nadie sabía leerlo. Y encontraron otras tablillas, otros manuscritos, y poquito a poco se pudo empezar a descifrar y leer. Y ahora podemos saberlo. La Enuma Elish, era el relato de la creación para los mesopotamios, para Babilonia, para Siria. Israel tenía su propio relato, el del Génesis. Los demás pueblos tenían otros relatos. E Israel, cuando escribe esto acerca de Dios, también lo está diciendo, en cierta manera, contrastándolo con ellos. Para que entendáis un poquitín la historia y ahora entenderéis por qué decía lo que decía anteriormente. En este relato hay dos aguas, el agua salada, Apsu y Tiamat, agua dulce y agua salada, que son como seres primordiales, están ahí. Se juntan, tienen sexo y a partir de ellos empiezan a nacer distintos dioses. Para un babilonio, los dioses no estaban en el principio, son creados. Son más fuertes que nosotros, pero son creados. Y poquito a poco
de estos dioses, distintas generaciones van surgiendo rencillas. Porque estos dioses se parecen mucho a los dioses grecorromanos. Se pelean entre ellos, se casan entre ellos, se asocian unos en contra de otros. Y tú dices, pero estos babilonios creen en la mitología. Sí, todo el mundo cree en la mitología menos Israel, curiosamente. Y entonces estos dioses se pelean entre ellos hasta que surge uno que se llama Marduk y dice, vamos a luchar contra Tiamat, que es una de los seres primordiales que estaban antes, ¿no? Y entonces lucha contra ella, es como un dragón, era antes agua, ahora es como un dragón, da igual en lo que se ve. Y entonces la mata y la corta por la mitad al dragón y con eso hace el cielo de arriba y el cielo de abajo. Parecido un poco al tema de Génesis, pero muy mitológico. Y entonces Marduk se vuelve el dios poderoso y dice a todos los demás dioses, tú, Ainhoa, eres la diosa ahora sobre la luna. Por la noche sacas la luna y por la mañana la escondes. Y tú el sol y tal, las estrellas. Y tú tal. Y entonces empiezan los dioses a trabajar, ¿no? Eso es como entendían los babilonios eso. El sol viene y se mueve porque el dios lo está moviendo y luego desaparece. Y pone una cortina. Y luego viene la diosa de la luna y lo pone. Así es, ¿no? Por eso dice el relato del Génesis. Dios creó una lumbrera como el sol para el día, para la noche y las estrellas, como diciendo que son cosas que no son dioses, por favor, entenderlo y tal, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, llega un momento en que los dioses tienen tantas tareas que están cansados. Y dice, esta vida no nos gusta. Eso es lo que dice el relato, os lo estoy contando. Y entonces dicen los dioses, me acuerdo que uno de nuestros hermanos dioses, Kinku, nos traicionó. Vamos a matarle y vamos a hacer una mezcla con su sangre y el barro de la tierra y creemos a los salvajes. ¿Sabéis quién son los salvajes? Los humanos. ¿Y para qué les creamos a los salvajes? Para que hagan las tareas tediosas que los dioses no quieren hacer. ¿Me entendéis? En la creación del Enuma Elis en Babilonia, tú y yo hemos sido creados para hacer las tareas de limpieza y de cocina y todo eso que no quieren hacer los dioses. ¿Vale? Y habla de hombres, no de mujeres. ¿Vale? Los dioses están cansados. Entonces, ¿por qué digo esto? Estas son las tablillas, no se ve muy bien, pero ahí lo tenéis, que se han descubierto hace 150 años. Entonces, la función de este relato es hablar que los dioses tienen un origen. En el paganismo, si yo conozco el origen del dios, puedo sacrificar de tal manera que a este dios haga las cosas para ganarme su afecto. Si sé que su historia le gusta mucho cazar, pues voy a ofrecerle un venado, un ciervo, y seguramente será propicio, bueno para mí. Pero tengo que tener cuidado. Si hago esto con este dios, a lo mejor la otra diosa se puede enfadar conmigo porque tiene celos. Entonces también tengo que hacer algo. Entonces estoy continuamente en este mundo antiguo inseguro, insegura de lo que puede pasar conmigo. Pero es el origen. Los dioses tienen origen. El Génesis que dice, en el principio Dios creó. Dios no tiene origen. Curioso. Es como la noche y el día el relato. Segundo, también habla del tema cosmológico. Te explica todo. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué hay estaciones? Todo eso te lo va a decir. ¿Por qué hay invierno y parece que todo muere y luego resucita? ¿Os acordáis? Todo este ciclo en el paganismo es que el dios muere, invierno, y de repente resucita. Vuelve a la vida, la primavera otra vez, ¿no? Es esto lo que entienden. Otra cosa más. Te habla también del orden social y político. ¿Quiénes son los dioses? Los que manejan todo. ¿Y a través de quién lo hacen? De los reyes. ¿Y tú y yo qué somos? Súbditos, servidores de los reyes y servidores de los dioses. Cuando tú naces en Babilonia, en Mesopotamia, tu idea es, yo he sido creado para servir los designios del rey y de los dioses. ¿Entendéis?
Y además, el orden creado, igual que Marduk destruye a la diosa para ganar el poder, se utiliza eso. El imperio puede destruir todo para traer paz. Todos los imperios han hecho lo mismo. A través de la guerra, a través de todo eso, es la manera de traer paz. Muy distinto como va a ser en el cristianismo, ya veremos. Y luego, últimamente también cultural. Cada año se hacía una celebración del Enuma Elis y se hacía una especie como de gran obra de teatro en lo que se representaba esto. Era tan visual que cada persona en Mesopotamia, en Babilonia, recibía esto, es decir, los dioses han creado todo, han puesto a los reyes en control, de tal manera que tú y yo tenemos que servirles a ellos. Y claro, se hace, ¿sabéis cómo se hace la creación en Enuma Elis? A través de la violencia, matando a la diosa, cortándole por la mitad. ¿Cómo crea Dios en el Génesis? ¿Os acordáis? Por su palabra. No hay violencia, no hay sexualidad. Dios dice y es. Esa ausencia de conflicto, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es como si Dios dice y se hace. Eso crea una cultura de que las cosas no se ganan tras la violencia, porque Dios tiene todo el poder. Pero en Babilonia, ¿cómo se gana? A través de la violencia, a través del sexo, a través de todo esto. Se justifica. Veréis dónde voy con esto, poquito a poco. Paciencia. Pero si comparamos esto entre el Génesis y el Enuma Elis, son dos historias de la creación que convivían. Vemos que en una tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y otra hemos sido creados para servir a los dioses. En Génesis Dios crea a través de la palabra, no hay oposición, Dios dice y es, y que dice, y vio Dios lo que hizo y era bueno. Y aquí da igual si es bueno o malo. El mesopotámico o el babilónico diría, ¿son los dioses buenos o malos? Da igual. A veces buenos, a veces malos. Si le duele la tripa porque ha comido pizza, malo. Si está contento, bueno. Entonces cuando sacrifico, ¿qué hago? Pues de alguna manera intento ganármelo. Y aquí el relato nos dice, y todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Por qué sé que Dios es bueno? Porque todo lo que ha hecho es bueno. Y sale de un Dios bueno, éticamente. Bueno, en esencia. Y aquí depende. Hay dioses que se casan con otras hermanas o no, da igual. Aquí veremos que se desarrolla una ley ética muy distinta. ¿Vale? Voy rápido. Es una comparación de lo que he dicho más o menos. Ahora, el séptimo día hemos dicho que Dios descansa de todas sus obras. Y como ha dicho muy bien, es para disfrutar de su obra. ¿Vale? Pero fijaros, el relato del Génesis luego se va a ver en la ley de Israel. Lo voy a leer. Dios no estaba cansado, hemos dicho, pero luego en el Éxodo se va a decir lo siguiente. Dice uno de los mandamientos que conocemos bien, ¿no? Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en medio de ti. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó, que significa lo separó, lo puso como un día aparte. ¿Me entendéis dónde voy? Dios crea 6 días, el séptimo no es que esté cansado, sino que quiere contemplar, y dice, dice a su pueblo, cuando hagamos el pacto, os voy a dar una ley, y esa ley quiero que viváis conforme a la imagen y semejanza de quien yo soy. Ahora, yo os pregunto, esta ley, los 10 mandamientos y otros mandamientos,
se dan a Israel en el desierto, ¿vale? Y sabes que en la antigüedad, hasta hace poco en España, se trabajaba todos los días de la semana. Eso del dominguero es algo que no tiene ni 100 años, ¿vale? Se trabajaba todos los días de la semana. Y si te dedicabas al campo, a la labor y todo eso, no había día libre. Descansabas cuando llegabas a casa, ¿vale? Entonces, Dios da esta ley y dice: no trabajarás el día de reposo, porque viene de la creación. Dios descansó también. Estamos en el desierto. ¿Qué hace Israel en el desierto el día séptimo? Os estoy preguntando, ¿eh? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? ¿Qué hace Israel en el desierto el día séptimo? Venga, si no es tan difícil. Descansa. Pero ¿cómo descansa? ¿Estáis dormidos o me tenéis vergüenza? ¿No estáis acostumbrados a que se hagan preguntas? Yo hago preguntas para saber si estáis despiertos, dormidos o no. ¿Qué hace una persona cuando no trabaja? ¿Cómo? Se detiene, se echa. ¿Qué hacéis cuando no trabajáis, por favor? Descansar, ver televisión, jugar, ver fútbol, ir a salir por ahí, tomarte una cervecita, ir a comer. Descansar significa no hacer lo que hago todos los días. Curioso que en la ley está el reflejo de ese descanso. Dios le dice a Israel: un día por lo menos descansar vosotros, pero cuidado, como Dios sabe cómo somos, y vuestro siervo, y vuestra sierva, y vuestros animales. Y entonces, ¿qué hacen todos los animales? ¿Qué hacemos en el desierto sin GPS, sin móviles? ¿Qué hacemos 24 horas sin trabajar? ¿Qué hacemos? Poneos en el lugar de Israel. No hay televisión, no hay partidos de fútbol, no hay liga, no hay internet. ¿Qué hacen durante 24 horas? ¿Cómo? Pero mucho más básico. Socializan, visitan, hablan, descansan, se dan un paseo. En la creación, en lo que es el mundo como Dios lo ha creado, está esa ley que dice: fijaos, no sois esclavos. Es lo que nos dice el Génesis y de ahí transpira. No habéis sido creados para ser súbditos de nadie, ni siquiera de Dios. Descansad. El relato de Babilonia dice: el relato dice: sois súbditos de los dioses y de los reyes. ¿Un día libre? No. Descansa cuando puedas. Y aquí, por ley, ser hecho a imagen y semejanza de Dios significa contemplar, descansar, mirar el mar, mirar las aves, disfrutar, conocer. Voy acabando. ¿Cuál es el propósito por el que hemos sido creados? ¿Os acordáis de lo que dice en Génesis 1, 26 a 28? Alguien, por favor, que lo lea, porque es que es tan pequeñito que no puedo ni leerlo yo. Alguien que lea Génesis 1, 26, 28, para que nos recuerde un poquitín cuál es el mandato cultural que encontramos ahí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hasta ahí, gracias. Es curioso
que el relato del Génesis nos habla de un Dios que crea al hombre y la mujer a imagen y semejanza. Esto no es algo normal. Incluso hay alguna gente que utiliza, ya veremos, como fue Eva la que pecó, la mujer tiene que someterse al hombre. Pero en la creación, perdonad que os diga, el hombre y la mujer son iguales. Ambos reflejan la imagen y semejanza de Dios, por igual. Culturalmente damos roles distintos, pero en cuanto a dignidad, en cuanto a creación, a reflejar la imagen de Dios, iguales. Me da igual lo que diga cualquier teólogo, cualquier pastor. Yo creo lo que dice el relato. Estamos yendo al principio de todo. En Babilonia no aparece ni siquiera la mujer. Solamente aparece el hombre. Y está hecho para servir a los dioses. Aquí, ¿para qué han sido creados el hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué dice al principio? ¿Dios qué les dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No varón, varón y hembra. Luego en el capítulo 2 hablará un poco más de cómo se creó la mujer a partir del hombre y tal y cual. Ya veremos un poquitín más mañana. Pero, ¿y qué mandamientos les da? ¿Qué significa procrear? Disfrutar del sexo. ¿O no? O se hace por ósmosis, no sé. Significa disfrutar de lo que os he dado. Es como si Dios dijera: ¡hey! Que es que me encantáis, hacer muchos de vosotros, pero llenarlo todo, hombre. Esto no lo decimos con los conejos, porque un conejo te come la cosecha. Y dice: no. Humanos, sois hechos a imagen y semejanza. Me veo en vosotros, más de vosotros. ¿Y qué más dice? ¿Qué más han de hacer los humanos? Está en el texto. Sí, dice, tener dominio. ¿Qué significa tener dominio? ¿Coger a tu perro y pegar una patada? No, significa de alguna manera, fijaos, todo tiene que ver que estamos hechos con Dios, con esa dignidad de alguna manera, de codominar el mundo con Dios. Nos da dominio de toda la creación para que de alguna manera hagamos nuestra. Mira, me encanta la palabra esta. Yo siempre digo, porque mucha gente utiliza, tener dominio es tener poder, explotar la vida. No se habla de explotar. Yo más diría esto, de domesticar la tierra. Y voy a ir un poquitín a la raíz latina. ¿Qué es domesticar un animal, por ejemplo? Amansar, ¿no? Pero la palabra, fijaos qué bonita la palabra. La palabra domesticar viene de la palabra latina domus, que significa casa. Cuando cogemos a un tigre y le domesticamos, le hacemos de casa. ¿Y en qué se convierte? En un gatito. Lo que Dios está diciendo de alguna manera es que hacer del mundo hogar. Y eso quiero señalarlo muy claramente. Nos pide que hagamos de la creación que ha hecho para nosotros nuestro hogar. Que la hagamos casa. En el capítulo 2, ¿qué tarea le da a Adán, al hombre? ¿Os acordáis? Sí. ¿Y cómo pones nombre a los animales? Tú tienes 4 patas larguísimas, un cuello larguísimo, 2 antenitas, te voy a llamar jirafa. Y tú tienes una trompa, te llamaré cangrejo. No, león. No, elefante. Lo que le está diciendo Dios a Adán, a la humanidad es, por favor, os he hecho a imagen y semejanza, conocer vuestro hogar.
conocerlo, estudiarlo, amarlo. Siempre hemos pensado que hemos sido creados, no sé lo que habéis puesto en las tarjetas, para ser como ángeles. Y hemos sido creados según el relato del Génesis. ¿Para qué? Fuimos creados para ser lo que Dios quiso que fuéramos siempre. ¿Sabéis el qué? Humanos. Humanos. ¿Sabes el propósito para el que Dios nos ha creado? Os va a chocar quizás. Para ser humanos. No sé tú, yo cuando llego a casa no me crecen alitas. Pero para ser humanos. Dios nos podía haber creado como ángeles, como peces, como otro tipo de animales. Pero el único elemento de la creación que refleja la imagen y semejanza de Dios es el ser humano, varón y hembra. Y la tarea que les da, perdonad que os lo diga, no es: os he creado para que me cantéis mis glorias, os he creado para que vengáis a la iglesia, os he creado para que viváis como humanos. Vivir como humanos, y ahora diré cualificarlo, como plenamente humanos, es a lo que Dios nos llama. Si queréis saber un poquitín más y discutir conmigo, tenéis que venir a las siguientes sesiones. Pero quiero acabar aquí en esto. Dios no nos creó como ángeles, como espíritus por ahí volando, nos creó humanos. Y en ser humanos reflejamos el carácter, la imagen de Dios. Acabo con esto para que veáis una cosa. Y si queréis un momento de preguntas, ¿hay tiempo a Irán o mejor? Mirad, en el mundo antiguo de Mesopotamia, los dioses han recibido todas estas cosas creadas, hacen las cosas, y entonces todavía no han nacido los humanos, pero crean del barro y de la sangre de uno de los dioses al Enlil, que es el salvaje, tú y yo. Y entonces lo que hace el dios, Marduk, por ejemplo, que es el dios más fuerte de Babilonia, coge el mundo y crea un templo suyo. ¿Vale? Crea en Babilonia un templo. Eso es lo que dice el relato. Y dentro del templo, ¿qué se pone? Una estatua. Y pone la estatua del dios. ¿Vale? Normal. Cuando vas a ver el gran templo, ves la estatua de Dios, te sobrecoge y dices: ¡ah! Tengo que servirle. El relato del Génesis, fijaos qué cambio cuando lo comparamos, escrito al mismo tiempo, muy cercano en tiempo, pero como dialogando y contrastando con ello. Dios crea el mundo como un jardín, ¿no? Pero está usando la misma idea de 7 días. Y entonces Dios crea el mundo como un jardín. El mundo es su templo y va a poner su imagen. ¿Y a quién pone en medio del jardín? Al hombre y la mujer. Cuando no conocíamos el relato del Enuma Elish y todo esto, pensábamos: bueno, aquí no habla mucho de cosas y tal y cual y tal, y 7 días no entendemos muy bien son eras. Pero cuando comparamos estos relatos, y hacedme caso, sabemos de qué estamos hablando, nos damos cuenta de la dignidad que recibe el ser humano en el relato del Génesis. Dios siempre quiso que fuésemos humanos. Siendo humanos, reflejamos quién es Dios. Dicho de otro modo, y lo lanzo un poquitín, cuando Dios nos ve, se ve a sí mismo. Cuando Dios nos ve, ve su imagen y semejanza. Y tú dices: yo es que valgo tan poco. Es que si tú supieras mis problemas, yo te digo,
Quiero empezar por el principio. El relato del Génesis dice que tú y yo reflejamos la imagen de Dios. No tienes que ser otra persona para hacerlo, ni otra cosa. Por eso digo, Dios siempre quiso que fuésemos humanos. El problema viene también con Génesis 3 y algo se desvirtúa.